Hola, buenos días, tardes, noches, amigos, amigas, donde estén escuchándonos y viéndonos. Este es un nuevo programa de México, Datos y Futuro. Y me encanta saludar a mi amiga Jackie Hinojosa. ¿Cómo estás? Buenas noches, de nuevo aquí, otra vez en México, Datos y Futuro. Otra vez peleándonos con los datos, ¿no? Es un pleito tremendo, no acabamos. Pero, Jackie, el tema de hoy tampoco es, me parece, para vanagloriarse, pero me parece que también nos permite un debate amplio. Resulta que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como Coneval, publicó los datos de pobreza multidimensional correspondientes a 2022. Y son datos muy controversiales, me parece que tiene mucho. Es que ya me gustó esta palabrita de claroscuros porque ya siempre usamos esto, pero es real. Hay muchos claroscuros. Pero déjame lanzarte la primera pedrada, si me lo permites. Diciendo que en apariencia el dato oficial nos dice que la pobreza se redujo, la pobreza no extrema, ojo, hay 6 categorías de medición de la pobreza que hace Coneval, pero digamos que el estrato tradicional, que es la pobreza básica, no extrema, por decirlo de alguna forma, no me malinterpreten, se redujo en 5.4 millones de personas. O sea, en teoría, hoy tenemos 5.4 millones de menos pobres. Y diría yo, antes de entrar a las cifras importantes, que ideológicamente eso le da al gobierno un discurso muy fortalecido. Sí, como tú dijiste, en apariencia, porque sí hay varias cosas que tomar en cuenta, también hay que ver qué toma y qué parámetros usa el Coneval para decir que una persona sale de pobreza extrema a pobreza. Y, por ejemplo, el tema de las remesas, yo creo que a lo mejor Coneval no lo vio por allá, pero ha crecido. Sin duda. A ver, déjame darte un dato. Es un dato de Citibanamex, es una perspectiva. En teoría, al cierre de este año vamos a tener ingresos por remesas de 60,000 millones de dólares. Hoy el presidente lo cacareó en la mañanera largo. ¿A qué quiero llegar? Si son 60,000 millones de dólares, estamos hablando de 1.2 billones de pesos solo de remesas. Y no es un logro del gobierno, es un logro de todos los mexicanos y mexicanas que se tienen que ir del país para buscar trabajo, seguridad y darle un mejor futuro a sus hijos. Entonces, no es logro del gobierno. Esas remesas y esos apoyos que tienen los ciudadanos en el país es porque otros mexicanos tuvieron que irse del país. Entonces, no es un logro del gobierno, no es un logro del propio mexicano y mexicana que se rompe el alma trabajando en Estados Unidos para darle algo a sus familias. Y yo creo que parte de esas remesas ha ayudado a que estos números del Coneval pues hagan esta diferencia. Oye, Jackie, o sea, puedes, a ver, sí, te la compro completa, pero hay una cuestión importante. Nunca en la historia moderna, desde que estamos midiendo la pobreza, que son 30 y tantos años, teníamos una reducción tan importante. Sí, a ver, la reducción que dicen existe, pero yo creo que hay que tomar varios factores, el tema de las remesas, también el tema de, pues sí, los apoyos sociales que está dando el gobierno, pero quiero saber si nos sigue alcanzando a todas y a todos, porque todo está subiendo. Ok, ¿quieres ver datos duros que muestran ¿Sí? que esto es contrastante? Muéstranos, sí. Te voy a dar 2 datos que me parece que nuestros amigos deberían considerar. Efectivamente, tuvimos una reducción de 5.4 millones de mexicanos en la pobreza, pero paralelamente tuvimos 400,000 nuevas personas que entraron a la pobreza extrema. Y esto es extraño. O sea, 400,000 nuevos pobres extremos. Y déjame decirte esta distinción entre pobreza y extrema. La extrema es cuando no existe capacidad alguna para tener elementos básicos de subsistencia alimentaria. O sea, cuando no hay forma de, cuando la subsistencia se limita a la incapacidad siquiera de poder consumir alimentos. Y eso es preocupante. Y el segundo dato que creo que es relevante. Entre 2018 y 2022, que es el periodo que Coneval está evaluando, que al final el dato que estamos sacando, hay que recordar a nuestros amigos, está accidentado por algo llamado la pandemia, que no es poca cosa, pero en términos de lo que significan los servicios de salud, pasó de 20 millones, ojo, teníamos una cobertura, perdón, déjenme aclarar bien el dato, teníamos una cobertura de 50,4 millones de mexicanos que tenían acceso a la salud y que terminó siendo de 20 millones. Hay una reducción de prácticamente 22 puntos porcentuales. Eso quiere decir que estamos hablando de que casi 30 millones de personas dejaron de tener acceso a la salud en este año que acaba de pasar.
Y la salud es lo más caro en esta vida y lo hemos visto. Entonces, sí, a lo mejor estos datos de que hay mucha gente que salió de la pobreza, pero los recursos de estas personas se están yendo a pagos como el tema de la salud. Desaparecieron el Seguro Popular, el INSABI, dejando literal en el limbo a muchas mexicanas y mexicanos que ahora lo poco que perciben se va en medicamentos y en medicinas, porque aparte ya tampoco el Seguro Social tiene medicinas. Entonces, sí, están muy bonitas las cifras del Coneval, pero en la realidad las y los mexicanos no vemos claro. Todo está más caro, no tenemos acceso a la salud, sí viene un aumento a la canasta básica y el aumento también al desempleo. O sea, reducimos, perdón que sea necio, pero... Es que sí está muy complejo, complicado. es difícil de entender. O sea, redujimos la pobreza moderada en 5 millones, pero aumentamos la extrema en 400,000 personas. Y te voy a dar un dato. Por favor. Somos Porque México, datos y futuro. La clase media, o los que nos consideramos en clase media, de hogares es el 40, en el 2018 era el 46% de la población. Bajó, o sea, de la clase media a 42% de la población. 4 puntos bajaron de clase media a pobreza. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, el aumento de las cosas, a la canasta básica, el no tener acceso a la salud, pone en riesgo la economía familiar de cualquier persona, ¿eh? Entonces, de clase media, bajó el número de clase media a pobreza. 4 puntos. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, yo te entendí, espero que nuestros amigos también. Y déjame ser reiterativo, porque creo que es importante. Yo creo que, insisto, ideológicamente el gobierno tendrá una medalla que se podrá acuñar y que podrá promover en términos, insisto, de esta reducción de 5,4 millones. Ya sé que me estanqué en ese dato, pero creo que tú estás abriendo el panorama o el abanico de situaciones donde, insisto, hablábamos de pobreza extrema, ahora hablas de clase media que se está pauperizando. Hay una degradación de los ingresos y la expectativa de vida de la clase media que creo que sí es evidente y creo que así hay elementos muestrarios que lo dejan fehaciente. Porque también este gobierno ha satanizado a la clase media. Eres aspiracionista, estás mal. Necesitas estar en la pobreza porque nosotros ayudamos a los pobres porque son los que votan por nosotros. No lo dije yo, lo dice el presidente y lo podemos checar en la mañanera, señores. Y creo que hay datos que lo respaldan, mira. Y esto no me... Mira, es difícil lidiar con los datos porque de alguna forma entenderlos significa tratar no solo de, y lo has planteado varias veces en estos programas que tenemos, los datos son personas, son situaciones de vida, son experiencias, son historias, no son números fríos y esto duele. Mira, la población que estaba afiliada al Seguro Popular o que tiene derecho al INSABI cayó 29 puntos porcentuales. O sea, pasamos del 42% al 13% entre 2018 y 2022. Y el tema es que ya desaparecieron también el INSABI. ¿Qué va a pasar con esas personas que ya no tienen ni siquiera INSABI? El Seguro Social no tiene la capacidad para recibir a la gente que estaba en el INSABI. Eso es una realidad. Puede ser peor todavía y el dato no me gusta, pero 50,2% de la población, o sea, la mitad del país, tiene carencia de acceso a la seguridad social. Es tremendo, es un dato demoledor. Y te doy otro. 18,2% de la población tiene carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Yo sé que a todos nos encanta la Coca y la Maruchan, pero este es un problema serio. A ver, y lo han reportado y lo hemos visto. Hay maestros y maestras que han estado en contra, que apoyaba en este tema de la deficiencia alimentaria las escuelas de tiempo completo. Y lo repito mucho porque eran muy importantes, era un gran programa, era un gran avance que teníamos en el país, porque a veces a estos niñas y niños era el único alimento que tenían en el día, porque no tenían acceso a algún alimento. Y desaparecerlos, porque a este gobierno tampoco le importó, que esos niños y niños tuvieron alimento, por lo menos en la escuela. Hay una muy crítica brecha todavía social, aunque sí tenemos sus datos, pero la pobreza extrema está creciendo y tenemos menos clase media. O sea, tenemos más pobres. Oye, Jackie, ¿me dejas meterte en un problema? ¿Puedo? Va. ¿Qué crees? Es que el salario mínimo ha crecido un 23% en términos reales.
Sí, O sea, hay un crecimiento sí, del salario sí. mínimo de un 23% en términos reales, ¿eh? Pero Eso quiere volvemos a decir lo que mismo, y la gente que nos está viendo Jackie, lo puede decir. Sí aumenta el salario mínimo, pero también aumentó el huevo, la carne, la tortilla y no tener acceso a la salud. Repito, no hay nada más, digamos, peligroso y que ponga en riesgo la economía de cualquier familia, de cualquier estrato social, que la salud. La salud es muy cara y es lo que menos tenemos ahorita, acceso a la salud. de acuerdo, pero Jackie, a ver, tú hablabas de la inflación, ¿no? El costo de la vida. La vida es cara, ¿no? Pero, a ver, también seamos sensatos. Tuvimos una pandemia de 2 años. Y Como todo el mundo, Exacto. también. Y, O sea, y también ahí no quería somos llegar, los únicos. ahí quería llegar. Este año Argentina tiene una inflación del 146%. Y acumulada en el gobierno de Alberto Fernández va para el 300%. En México, nuestra inflación desde el 7%. Y va bajando. Tampoco está tan mal. Mira, vuelvo a lo mismo. No está tan mal, pero podríamos estar mejor. Bueno, ¿No? siempre, bueno. No está mal, pero podríamos estar mejor. Hay muchos factores. El tema, repito, las remesas sí han sido un referente para que la economía de México pues sí se viniera abajo, la verdad. Por eso este gobierno lo presume como logro, pero vuelvo a repetir, no es logro del presidente, es logro de los mexicanos y paisanos que se fueron a trabajar porque aquí no había oportunidades. Eso ha sido un referente económico y que ha marcado diferencia en la inflación, yo creo, y pongo muchas fichitas en esto, para que muchas personas salieran de pobreza, como lo dice el Coneval. Ok. Creo que hay para mal, porque creo que no es algo positivo, hay un dato que avala mucho lo que estás diciendo. Déjame dártelo. El Producto Interno Bruto per cápita ha tenido una caída hasta el año pasado post pandemia tuvimos una caída del PIB per cápita del 7%. Eso quiere decir que los ingresos anuales por persona cayeron 7% y la inflación creció 7%. Eso quiere decir que el 15% del ingreso prácticamente estaba comprometido, que no es poca cosa, y tú lo sabes mejor que yo. Padres de familia, obreros, trabajadores, empresarios, todos vimos que nuestro bolsillo sangró. Lo peor de todo es que con todas las expectativas de crecimiento económico que hay en México, porque quieras o no, la macroeconomía aparenta mucha estabilidad, está el nearshoring, hay muchos factores de ingreso, las tasas de interés en Estados Unidos, el famoso superpeso, o sea, hay una aparente positiva ola que le va a hacer mucho bien a México, en teoría, ¿no? Tasas de interés en Estados Unidos alta, tasas de interés en México bajas, nearshoring como atracción de capitales, y lo más importante, un peso que aparenta ser sólido, ¿no? Remesas, tú lo dices bien. Y aún así, si las perspectivas, ojo, no lo hicimos nosotros, los precriterios de la Secretaría de Hacienda dictaminan que vamos a cerrar 2024 con un Producto Interno Bruto per cápita con un déficit casi de un punto porcentual. Eso desde 1988 no se había visto. Es un tema preocupante. ¿Qué te digo? Y lo vivimos y lo sufrimos porque sí, vemos los datos y esto sí, sobre todo es un tema muy complicado, pero ¿en qué se resume? En que vamos a la tienda y todo está más caro, en que nos enfermamos y no tenemos medicinas. Si tenemos seguro social, no hay medicinas. Si no tenemos seguro social, tenemos que ir a un CIMI o lo que pueda hacer de farmacia de la esquina, y el gasto de las familias está yendo a la carencia de tener acceso a la salud, al incremento de la canasta básica, y ahora viene, yo creo, un gran gasto en educación por toda la revolución educativa que están haciendo y que los padres de familia van a preferir gastar ese dinerito en escuelas privadas que llevarlos a ¿Sabes públicas. qué me encanta lo que dices? Que lo transmites. Yo manejo, los datos son muy fríos, pero tú lo transmites de una forma muy, muy clara. Pues como lo vivimos, porque y eso tratamos ahora claro, sí que pasarle a los que nos están viendo, sí, los datos, pero cómo nos están llegando, como dice el nombre del programa, México, Datos del Futuro, para que tomen la mejor decisión en lo que viene el próximo año en las elecciones. Y ya para cerrar, Lalo, hay que invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Aquí van a aparecer, denos like, suscríbanse y nos vean en nuestras cápsulas para que estén más informados y ya ustedes deciden. Traemos buenos datos, ¿eh? Tú dices, ¿traemos buenos datos? Así es. Jackie. Buenas noches.